Estamos en el segundo domingo de Adviento. La segunda vela hace alusión al tiempo histórico en que Cristo, como luz del mundo, vino a los suyos. Es el tiempo de la encarnación hasta la resurrección del Señor. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, esperaba ser restablecida, muerta, anhelaba ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros, un Libertador. Encerrados en tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Como profetizó Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecían contra ella. El día en que el mundo cambió, Cristo el Salvador nació. Escuchar las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios, aquí te cantamos, a ti ha nacido nuestro Rey. Un niño nuestra salvación, Dios a su Hijo Él envió. Escucha las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios, aquí te cantamos, a ti ha nacido nuestro Rey. En lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Te adoramos, te exaltamos, hoy nos rendimos postrados a tus pies. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Jesús Mesías, te entregamos nuestros tesoros de incienso ante ti. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí Te cantamos, a ti ha nacido nuestro Rey. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios, aquí te cantamos, a ti ha nacido nuestro Rey. Ha nacido nuestro Rey.
Buenos días, queridos hermanos, buenos días. Les estamos saludando de nuestro hogar. Mi esposa y yo les enviamos un cariñoso saludo, esperando que la paz de Dios reine en sus vidas, en sus hogares, y esperando también que Dios siga guardándonos. Gracias damos a Dios porque podemos comunicarnos de esta manera y hacer llegar la palabra de Dios hasta sus hogares, y esperamos que Dios nos siga concediendo de su gracia también para los estudios y lo que continúa en este tiempo de pandemia. Nos favorezca Dios siempre. Él sabe cuándo y esperamos entender su voluntad en todo. Hermanos, quiero darles un aviso. A las 6:30 de la tarde vamos a tener el culto donde los diáconos participarán para la consagración de ellos al servicio de Dios el próximo año eclesiástico 2021. Aunque había comunicado a las 6 de la tarde la vez pasada, estamos corrigiendo. De hecho, el aviso también que se envía de parte de la Diaconía de Adoración dice a las 6:30. Estaríamos empezando vía Zoom, así es que ustedes esperamos que con anticipación puedan prepararse para conectarse y participar de este momento tan especial como es un culto donde se dará la consagración de los diáconos de nuestra iglesia, los que ustedes mismos han nombrado. Bueno, pues estamos listos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque has sido tan generoso con nosotros. Después de participar de este tiempo de adoración, concédenos ahora escuchar tu palabra santa. Gracias te damos por ella, porque ahora, celebrando el segundo Adviento, podemos tener un mensaje más acerca de la segunda venida. Pero es necesario considerar algunas cosas, aunque tal vez en cierto momento se vean repetitivas, pero tú quieres que grabemos en nuestras mentes y corazones lo que tiene que ver con esas promesas gloriosas y con la segunda venida de tu Hijo amado. Dirígenos, Señor, y concédenos de tu Santo Espíritu para que podamos escuchar y atesorar tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, ya ustedes han de participar ahora, habiendo leído la porción también del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, los versículos 42 al 44. Aunque ya se leyó en el momento de adoración, voy a permitirme hacer una lectura también de este pasaje. Y empieza el 42 diciendo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Estos 3 versículos contienen conceptos que es necesario revisarlos con más detenimiento. El versículo 42 tiene que ver con una exhortación de mantenerse en una vigilancia permanente. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Una vigilancia permanente porque no se sabe a qué horas. En el versículo 43 viene una parábola, una breve parábola, como hay otras también, pero en este caso es una parábola y en un versículo se está exponiendo. Y esta parábola se conoce como la parábola de el ladrón. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ya en el versículo 44
vamos a encontrarnos con la aplicación que tiene esa exhortación a la vigilancia permanente, refiriendo a la parábola que se ha expuesto. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, la parábola queda en medio de dos exhortaciones o expresiones que tienen que ver con la segunda venida, pero una segunda venida donde no se sabe a qué horas ha de venir el Señor, cuándo o a qué hora. Así dice el 42, así también el 44. Termina diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Muy bien, ya habiendo revisado esto, voy a permitirme ir exponiendo estos versículos. Mateo antepone a la parábola del ladrón en el versículo 42, como ya lo referimos y ya lo leímos. Antepone la exhortación de mantenerse en una vigilancia permanente. De acuerdo a lo que la parábola expondrá más adelante, ya en el versículo 43, como leímos, podemos decir, ni el momento del robo, en la parábola del ladrón, ni el de la venida del Hijo del Hombre son previsibles, ninguna de estas dos cosas. Ni el momento del robo, ni el momento de la venida del Hijo del Hombre puede saberse con anticipación. No se puede. Entonces, la exigencia suprema, debido a esto que se nos expone, es vigilar, por cuanto no sabemos en qué momento vendrá el Hijo del Hombre. Ante esta exigencia de la vigilancia permanente, de velar o de vigilar, debemos preguntarnos, ¿qué ha significado la expresión velar o la expresión vigilar? Los lectores del Evangelio tienen que llenar de contenido la llamada a la vigilancia. Bueno, si hemos de vigilar, ¿cómo hemos de vigilar o qué tenemos que hacer en tanto estamos vigilando? En tanto que estamos velando, ¿qué cosas debemos hacer? Porque no debe ser un concepto nada más que quede ahí, una exhortación que debemos vigilar o debemos velar y decir, bueno, estamos haciendo esto. No, debemos tener en claro qué se hace cuando se vigila, para que nosotros estemos velando. Hemos de hacer determinadas cosas. Lo primero que puede surgir es la oración. La oración es la práctica cristiana por excelencia, hermanos. Sin oración no hay reino de Dios. La oración es parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestra vida. Eso nos debe llevar a que nosotros debamos ordenar nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da, para dar lo correspondiente a la oración cada día o en los diferentes momentos del día. Y esto es cuestión de disciplina. Esto es cuestión de ordenar ese tiempo para darle el espacio prioritario en las mañanas a la oración y así en las diferentes horas del día hasta despedirnos con la oración de la noche. La oración, en tanto nosotros estemos ocupados en la oración cual debe ser, estamos vigilando. Y si el Señor viniera y nos encontrara orando, hemos de bendecir a Dios en gran manera. Nosotros debemos estar orando. Aunque no es una práctica ahora y ni fue exactamente en la iglesia tal a veces como se concibe,
porque difiere la iglesia primitiva, difiere del judaísmo en cuanto al ayuno. Sí. El Señor Jesús hace alguna observación en la práctica del ayuno que los judíos tenían. Yo creo que hoy día también sería necesario escuchar esa exhortación cuando el ayuno se hace como aquello que va a presionar a Dios para que nos dé lo que le estamos pidiendo. Y ayunamos y ayunamos. Pero esto no está bien, hermanos, definitivamente. Y en cierta forma el judaísmo fue censurado por palabras del Señor Jesús en esta práctica, como también ahora, y a ver si no más enérgicamente ahora. Pero en cuanto al ayuno que tiene que ver con una implicación espiritual, el ayuno que tiene que ver para prepararnos para algo, acuérdense ustedes que cuando ha habido bautismos en Viernes Santo, ahora en Pentecostés, los que se van a bautizar se les invita a ayunar para estar preparados a este acto tan especial, tan grandioso, el acto más especial en la experiencia del ser humano y por lo mismo en la experiencia cristiana. Sí. Y se invita también a la iglesia y los que gusten, a los familiares, participar de un ayuno con la intención de que estemos debidamente preparados para ese momento. El pastor hace lo mismo porque ha de ministrar este sacramento y entonces nos permite esa experiencia tan hermosa habiendo estado preparados para ello. Y algunas ocasiones, o como en la iglesia se hacía, con ayunos anticipados, sí, al bautismo. Bueno, esto que estoy refiriendo al ayuno también puede aplicarse a determinados momentos o quizá en un momento de situación difícil nosotros ayunemos, nos abstengamos del alimento porque nuestra preocupación es mayor que el hambre que puede surgir en nosotros. Y ayunamos y con esto nos ocupamos al 100% de una situación difícil y entonces podemos esperar en la misericordia de Dios. Pero esto de ayunar también es otro aspecto que puede permitirnos estar velando. A más de eso, hermanos, también está las celebraciones cultuales, también está el participar en el tiempo de adoración. El que adoremos a Dios es no solo una experiencia maravillosa, sino es algo que puede permitirnos estar velando, ocupados en este acto sagrado de adoración. Por eso pienso que es muy pobre la comprensión que tienen algunos hermanos y aquí en la iglesia me refiero también, de que no procuren estar en la mañana y en la tarde. A veces apartan solo una ocasión o tal vez las dos, pero no el tiempo que debe ocupar cada una de estas experiencias maravillosas de la adoración a nuestro Dios. Pero quiero decirles que si el día del Señor, porque es del Señor que hemos como hijos de Dios desear alabarle en ese día, en la mañana, en la tarde o a mediodía, miren, estamos velando, estamos vigilando o estamos en esa expectativa, en esa experiencia de espera a la venida del Señor Jesucristo. Pero algo más, ¿qué otra cosa puede considerarse como aquello que va a permitirnos estar velando?
Ahora ya en el sentido ético, bueno, quiero decirles lo siguiente. La vigilancia desde este punto de vista incluiría pues la responsabilidad ante los semejantes. Ya San Mateo capítulo 24, muy cerca de donde estamos, versículos 45 al 51, es decir, los versículos que siguen al pasaje que hemos leído, dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, noten ustedes, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, en una vigilancia permanente, velando. Pero aquel negligente, aquel que piensa que su Señor no va a venir todavía o no viene y empieza a hacer cosas impropias o simplemente no se ocupa de lo que Dios ha querido que haga, va a tener que sufrir las consecuencias fatales de una condenación, como ya se expresa en estos versículos. El vigilar exige de nosotros el que estemos ocupados haciendo la voluntad de Dios. Pero también tenemos la obediencia activa desde los talentos recibidos. Capítulo 25 de San Mateo, 15 al 23, y aquí no voy a leer todos los versículos, pero voy a referir al menos este. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, y aquellos se quedaron, y el que recibió 5 talentos, y el que recibió también 2 y 1 tuvieron una actitud que sirve de referencia para darnos cuenta quiénes estuvieron en una permanente vigilancia y quién no lo estuvo. Ahí están los versículos, hermanos. 5 talentos y ganó otros 5. 2 talentos y ganó otros 2. Pero el que había recibido y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y aquel negligente que no se ocupó de lo que el Señor le había dejado, sufrió condenación. Vigilar tiene que ver con el ocuparnos en lo que Dios nos ha encomendado, el ocuparnos en las tareas que Dios nos ha encomendado y en las diferentes tareas o actividades que llevamos a cabo conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros, por justificaciones y pretextos diferentes, dejamos de hacer aquello que Dios nos ha encargado, llegará el momento en que tendremos que dar cuentas a Él. Y sobre todo, hermanos, si de veras queremos estar vigilando, entonces hemos de manifestar el amor a los hermanos más humildes.
25 del 31 al 40. Ya conocen ustedes estos pasajes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y estos son los que están velando. Pero, ¿qué es lo que han hecho? Versículo que sigue: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y tú me cubriste, estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Porque ustedes hicieron todas estas cosas para las personas necesitadas, entonces recibirán la bendición tan grande de escuchar: venid, benditos de mi Padre. El ocuparnos también en las necesidades de los demás, de aquellos que verdaderamente lo necesitan, porque son estos casos, nos permite estar vigilando. Vamos. Oración, ayuno, adoración, nuestra responsabilidad con los semejantes, la obediencia activa desde los talentos concedidos o recibidos y el amor a los hermanos son diferentes actividades, y está escrito aquí en el artículo que ustedes tendrán a la mano. Son, o ya lo tienen, son los diferentes aspectos que nos permitirán estar vigilando. Versículo 43 ahora, voy avanzando. Una parábola viene a explicar el imperativo que es la exigencia suprema de vigilar. La vigilancia ante la parucía es algo parecido a lo que un dueño de casa ante la contingencia de un robo estará en guardia. Obviamente, si sabe en qué momento de la noche se va a producir el robo, estará en guardia. Lo que habría hecho el dueño de casa, si le hubiera sido posible, vigilar. Deben hacerlo tanto más los lectores de este evangelio, porque no saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Hemos de vigilar. Así como debió haber hecho o debía hacer aquel señor de esa casa ante la posibilidad de un robo o de la llegada de un ladrón, vigilar y no permitir tal cosa. Nosotros vigilar y no quedarnos aquí. O no participar de la condenación eterna. Vigilar. También vosotros debéis hacer lo que debería haber hecho el dueño de la casa. En la historia, aquí voy a detenerme un poquito para hacerles una referencia que puede servirles también a ustedes de una reflexión especial. La Iglesia en diferentes épocas de su historia ha tenido aplicaciones a pasajes diferentes o como este pasaje. Y esas interpretaciones son muy valiosas y damos gracias a Dios por las personas que nos permiten tener acceso a esas informaciones que nos llevan a entender en las diferentes épocas cómo han interpretado un pasaje de estos, una verdad bíblica.
Y esto se le conoce como la historia de la interpretación, cómo la Iglesia lo ha ido interpretando. Y voy a referir algo, hermanos, que cuando la Iglesia ha ido interpretando este pasaje, lo más interesante es el frecuente intento de referir la vigilancia a la vida del individuo. La interpretación de la Iglesia solía hablar de una doble llegada de Cristo a la persona individual después de la muerte y al mundo entero en la segunda venida, en la parusía. La muerte individual o la segunda venida son los límites que hay de manera personal, de manera colectiva para toda la humanidad. De manera personal, la muerte de cada uno. Pero si estamos en vida, de manera colectiva, la segunda venida. Ambas situaciones le llevó a la Iglesia a reflexionar al respecto y entonces procurar estar preparados para el momento de la muerte. Yo sé que a algunos no muy les agrada que se hable de la muerte, pero hermanos, si algo deberíamos hablar es eso, y si en algo deberíamos estar preparados es para eso. Aunque pareciera no agradable, bueno, es que somos seres mortales y tenemos que aceptar, aunque cueste trabajo eso. Ahora, ¿cuándo? No sabemos. Por eso debemos vigilar para que cuando el Señor nos llame estemos preparados. Y esto exige de nosotros el prepararnos de una manera tal que vivamos en paz. Aunque no podemos, hacer un lado el pesar de la muerte, pero sí podemos estar preparados y entonces el pesar será menos intenso. Así pues, en el siglo II la experiencia del límite puesto a cada ser humano por su muerte era ya más preocupante que el límite puesto a toda la historia humana por el fin del mundo y el subsiguiente retorno de Cristo. Hoy hemos ido más lejos en esa dirección, de suerte que el final de la historia y su agregado, el juicio de las naciones, apenas son ya imaginables y pensables para muchas personas. Hoy pareciera ser que la segunda venida es algo que, ya ni se piensa, ni se toma en cuenta, se entiende que todavía el Señor no viene y han pasado ya, decimos en términos generales, 2000 años y el Señor no ha venido. Pues no va a venir, si no vino durante 2000 años. Bueno, entramos en una situación muy delicada, pero dejemos pendiente esto para aplicarlo más adelantito. Pero la idea de la propia muerte es una experiencia semejante que nadie puede eludir, eso sí. En la propia muerte puede aprender cada individuo que su tiempo tiene un final, aunque el tiempo general continúe. El tiempo de la vida de cada uno de nosotros tiene un final. Y en ese final, al morirnos, los demás seguirán viviendo si no viene el Señor. Continuará. Nosotros llegamos hasta ese punto. Y después de la muerte, el juicio. Ahora, debemos tener una especial preocupación, como les decía, para estar preparados para ese momento. Si el Señor viniera, estamos preparados.
Pero si no viene y nos llega el momento de la muerte, estamos preparados. Ahora, si consideramos lo de la porción bíblica que encontramos aquí en San Mateo y que estamos exponiendo, quiero decirles que San Mateo habla sin duda del fin de la historia, no está hablando de la muerte personal. Con todo y eso es válido también, como lo hizo la Iglesia, tener una preocupación especial por esa experiencia de la muerte personal. Pero si queremos ser cuidadosos, hemos de entender que en este segundo adviento también se nos está diciendo del fin de la historia. Se nos está hablando de un mensaje donde la historia terminará y el juez de jueces se presentará, el Señor Jesucristo. Él está al final de la historia humana. Determina la vida aquí y ahora. Que cada momento de la vida es un momento previo al juicio. ¿Cómo se nos quedará grabado esto, hermanos? Cada momento de la vida es un momento previo al juicio. Y si así fuéramos del todo conscientes, de seguro que seríamos más temerosos. Y si ya lo somos, continuemos así. Pero este mensaje tiene que ver con un llamado a estar del todo conscientes que cada momento de la vida es un tiempo previo al juicio. La analogía de la muerte puede ayudar hoy a concebir esto desde la distancia y a realizarlo existencialmente. Sí, no estamos diciendo que el ser consciente de la muerte no va a contribuir para... Sí, pero siempre debemos tomar en cuenta que los advientos y que la Biblia nos está hablando principalmente de la segunda venida, del final de la historia humana, no personal. Claro, el que la Iglesia haya dado un énfasis para prepararse de manera personal, eso nos enseña que también nosotros debemos hacerlo. Solo desde la distancia, porque el fin de una vida individual es diferente del fin del mundo. Así es. Terminamos nosotros en la muerte individual, pero el fin del mundo son todos. Y sobre todo, la muerte es algo distinto del retorno de Cristo, porque si nosotros seguimos viviendo, no participaremos entonces de esa experiencia de la muerte, sino que estaremos en espera de ser transformados. Y los que han muerto en Cristo resucitarán primero y nosotros, si estamos con vida, seremos transformados. Luego entonces no podemos decir que es igual a la muerte personal. Pero queridos hermanos, termino esta exposición con lo siguiente, y quizás sea una repetición, pero con la intención de que no nos olvidemos. Hay dos situaciones que están delante de nosotros. Uno, la muerte física. Y qué triste es que ustedes y yo como cristianos no tengamos una especial preocupación por prepararnos para ese momento. ¿Va a llegar? Va a llegar. No sabemos cuándo, no sabemos. Pero de que va a llegar, va a llegar. Si el Señor Jesús no viene antes. Pero si seguimos viviendo y todavía no morimos, hemos de estar preparados para recibir al Señor Jesús, el Señor Jesucristo en las nubes, el juez, el rey. Y nuestra vigilancia permanente tiene que ver con esto exactamente. Estar preparados para ambas situaciones o preparados para la muerte, también nos estamos preparando para la segunda venida. Esto es sumamente importante, hermanos,
porque se está tratando de un asunto de la máxima importancia y prioridad. Por eso los advientos nos permiten tener una conciencia cada vez más profunda, más clara y profunda acerca de estas realidades que están delante de nosotros. Dios es el único que sabe en qué momento vendrá, o el único que sabe en qué momento nos llevará. Para ambas cosas debemos estar preparados. Y repito, preparándonos para la muerte, nos estamos preparando para la segunda venida. Este es el llamado del Adviento. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos que tu santa palabra venga a nosotros. Perdónanos si a veces nos ocupamos de tantas cosas en esta vida. Nuestra mente se ve absorbida de tantos pensamientos, nuestras fuerzas se desgastan en tantas cosas y vivimos enajenados o muy ajenos, Señor, a estas realidades tan importantes. Tu palabra hoy nos llama para estar preparados en la segunda venida. Y el vigilar incluirá diferentes cosas que tú has querido indicarnos para que lo llevemos a la práctica y estemos ocupados en ella, y ocupados en ella estaremos listos para recibirte en las nubes, Señor. Pero si no alcanzáramos eso y nos vamos antes, bendito seas porque estamos preparados. Gracias por estos advientos que nos preparan para el momento final. Bendice a tu iglesia y que cada uno de nosotros seamos sensibles y estas verdades conformen y determinen nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora estamos en un segundo momento, decimos, en el que hemos de expresar nuestra gratitud a Dios por sus bondades, porque nos tiene con vida y porque nos da la oportunidad de vivir, pero con un llamado a velar. Porque Dios, en su infinita misericordia, habla a nuestros corazones para estar preparados. Porque Él quiere que estemos con Él por la eternidad. Damos gracias a Dios que la vida nos permite eso. Así como también nos permite otras tantas cosas, hermanos, hacer tantas cosas, claro, dentro de la voluntad de Dios. Y esto es motivo de gratitud y digámosle gracias a Dios. Y que a pesar de las adversidades de la vida estamos bien. Y que Dios nos ha protegido, sí, hermanos. Y que Dios nos ha rodeado de bondades y misericordias en el lenguaje del Salmo 103, es cierto. Y esperamos nosotros tener una profunda gratitud a Dios. Bueno, la oportunidad de decirle gracias es este momento. También de pedirle por nuestras preocupaciones, necesidades. Hay preocupaciones muy intensas, hermanos, que van más allá de lo común en el diario vivir. Y qué hermoso es que tengamos un tiempo para poder abrir nuestros corazones y decírselo a Dios cuál es nuestra preocupación mayor. Bueno, es un tiempo de oración. Voy a invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar.
Padre Celestial, muchas gracias porque tú nos te has detenido y has derramado tus bondades y misericordias. Por eso nos vemos movidos a unirnos con el salmista para decir: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias te damos, Señor, porque tú haces cosas maravillosas. Tu palabra lo dice. Porque eres quien perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias y sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Bendito seas. Padre Celestial, también tenemos preocupaciones que queremos poner en tus preciosas manos. También estamos en la necesidad tal vez de tomar algunas decisiones o estamos en situaciones críticas en relación a nuestra salud o algunas limitaciones económicas o algunos conflictos matrimoniales o familiares que se esté viviendo. Señor, aquí estamos como iglesia tuya delante de ti para abandonarnos en tus manos o depositar en ellas nuestras preocupaciones. Te rogamos por los niños, que sigas cuidando de ellos, los jóvenes y nosotros los adultos. Que tu misericordia alcance a esos jovencitos y protégelos del maligno. También a los niños, también a nosotros. Y permítenos la dicha de vernos favorecidos con tu presencia, tu comunión, esa íntima comunión que tú gustas tener para con los que te son fieles y temen tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos. Permítenos descansar en ti, Señor, y seguir viviendo conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.